Elena, estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a hacer esta falda tan chuli, ¿vale? Muy sencilla, aunque la veáis tan laboriosa, es realmente sencilla de hacer. Trabajando simplemente estos mandalas y estos granny y haciendo uniones entre ellos. Simplemente tenemos que aprender a hacer estas dos piezas y unirlas. Yo la estoy trabajando con este material que es de limón, es un color lino, es como un blanco roto, un blanco tirando más a beige y 100% algodón mercerizado. No me está diciendo qué aguja necesitamos, pero yo la estoy trabajando con el número 2. Trae 323 metros, 100 gramos cada madeja. La cantidad que vamos a necesitar aún no lo sé, pero creo que se va a llevar poco. Igual con 3 madejas, 4 como mucho. Yo creo que con 3 madejas vamos a tener bastante para la falda, depende de la medida que estés trabajando. De todas formas, en la descripción os digo la cantidad exacta. Mirad, para hacer la medida de la falda, yo estoy calculando que para mi medida, para una M, con 4 círculos, perdón, tengo suficiente para el contorno. Tengo hecho ya 3, me falta uno que lo voy a hacer con vosotros para explicaros cómo se hace. Y luego tendremos que hacer estos cuadraditos que van en las uniones, que luego nos ayudarán a unir al siguiente círculo que iría en la hilera de abajo. Entonces, la forma de trabajar es hacer para la cintura 4 círculos y luego iremos haciendo capas de 4 círculos hacia abajo. Y en medio de esos círculos van estos cuadraditos. Entonces, para más medida o menos medida, es que no lo he calculado muy bien, pero yo pienso, ahora cuando tengamos unido el cuarto que me falta, os doy el contorno completo para una M. Y yo pienso que para tener más medida, por ejemplo, en estas vueltas, la última sería esta de las esquinitas, pues las dos anteriores, aquí he hecho yo dos vueltas de circulitos, de huequecitos, ¿no? Pues igual, para más medida hace falta hacer, en vez de 2 vueltas, 3 o 4. Y para menos medida yo pienso que es quitarle una de las vueltas, pienso. Se te queda más pequeño el círculo y reduces la talla. Y para aumentar talla, lo que os digo, es ir sumándole a esto. Entonces lo que debéis de hacer es medir vuestro contorno y ver qué tamaño de mandala necesitáis. ¿Vale? Yo ahora voy a hacer este círculo, voy a repetir el círculo, lo voy a añadir aquí a este lado con vosotros para que veáis cómo. Y ya como sería mi último círculo, también lo tendría que añadir girando aquí a este otro lado para que me quede cerrada la cintura. Pero en principio las uniones serían, haces un círculo, un primer círculo y un cuadradito, por ejemplo, y tienes que, se unen entre círculos, veis que van 3 esquinas, que a la vez la última esquina va unida al cuadradito y que el cuadradito lleva esa esquina de arriba más 3 más. ¿Veis? Así se une. Después dejamos una esquinita aquí sin unir, que será la que utilicemos con el círculo de la hilera de abajo, y volvemos a poner 4 esquinas aquí unidas. O sea que ahora el círculo que haga lo tengo que unir. Van 3 uniones, ¿veis? La primera iría aquí ya, que une al cuadrado y al círculo, la segunda y la tercera. Vale, pues voy a hacer con vosotros un círculo y un cuadrado y los vamos a unir ya y cerrar lo que es la cintura. Luego haremos eso mismo que yo tenga ya hecho aquí con 4 círculos y 4 cuadraditos en redondo, pues será ir añadiéndole hacia abajo lo mismo, 4 y 4, 4 y 4 hasta tener la largura que queramos. Por último, cerraremos la parte de la cintura, que aquí van estos cuadraditos, pero no completos, van como medios cuadraditos aquí para que se me quede la parte de arriba recta ya, y haremos la cinturilla. Y bueno, hay que dejar una apertura en la parte de abajo y eso lo iremos haciendo sobre la marcha, ¿vale? Voy a empezar a hacer lo que es el cuadradito y luego haremos el
el círculo. El círculo será el que me una luego al cuadrado y al otro círculo y ya lo una todo, ¿vale? Entonces voy a empezar para ya tener preparado el cuadradito. Mira, cogemos nuestro hilo, hacemos un anillo mágico, ahora mismo tengo aquí 2 cadenas, voy a hacer 2 más. Vamos a trabajar en punto alto doble. Cojo 2 hebras, hago un punto alto doble, 2 hebras, punto alto doble. Tengo 3 puntos altos dobles, hago 3 cadenas. Repito 3 puntos altos dobles dentro del anillo mágico. Voy a ir cerrando un poco aquí. De nuevo 3 cadenas. De nuevo 3 puntos altos dobles. De nuevo 3 cadenas. Y 3 puntos altos dobles. Ay, perdona. Y por último, 3 cadenas. Me voy aquí a la última cadena de estas 4 que hicimos y cierro con punto deslizado. Vamos a tirar del anillo mágico. Lo cerramos y nos queda, este es nuestro comienzo. Tenemos 4 grupos de 3 puntos altos dobles y 4 huequecitos de 3 cadenas. Estos serían como las esquinas, las 4 esquinas. La segunda vuelta. Este cuadradito, este granny está realizado en 3 vueltas nada más. Me voy a ir deslizando hacia la primera esquina. Aquí subo con 3 cadenas. Doble lazada y voy a hacer 3 puntos altos dobles. Hago 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos dobles. Tengo la primera esquina trabajada. Ahora hago 3 cadenas. Cojo solo una hebra, voy a hacer un punto alto. En medio, aquí, tenemos 1, 2, 3 puntos. Pues en medio de estos 2 hago un punto alto. 3 cadenas. En el otro huequecito, otro punto alto. 3 cadenas. Y ya vuelvo a hacer otra esquina aquí en el espacio. Con 3 puntos altos dobles. Dos cadenas. 3 puntos altos dobles. Nos queda así. Vamos a repetir por los 4 lados lo mismo. Ahora tendría que hacer de nuevo
3 cadenas, en medio un punto alto, 3 cadenas, en medio 3 puntos altos, o sea, perdón, un punto alto, que me estoy liando ya con las 3 cadenas, y de nuevo 3 cadenas. Y la esquina, que son 3 puntos altos dobles, dos cadenas, 3 puntos altos dobles. Y ya habríamos completado otra esquina. Ahora haríamos 3 cadenas en medio de estos dos primeros puntos, un punto alto, 3 cadenas, en medio de estos dos puntos, un punto alto, 3 cadenas, y de nuevo la esquina. Voy a completar y nos vemos para la siguiente vuelta. Aquí ya lo tengo casi completo, he hecho la última esquina, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, y aquí cierro en la tercera cadena con punto deslizado. Nos volvemos a deslizar a la esquina. Nos va quedando así. Y esta ya sería la última vuelta. Subimos con 3 cadenas. Dentro de la esquina vamos a hacer una esquina, pero esta vez con 4 puntos altos dobles. Tengo 4 puntos altos dobles, hago 2 cadenas y dentro de la esquina hago de nuevo 4 puntos altos dobles. 3, 4, una cadena. En este primer huequecito hago un punto alto. Ahora van 3, 1, 2 y 3 cadenas. En el siguiente huequecito, un punto alto. Normal. De nuevo, 3 cadenas. Punto alto en el espacio. Y por último, una cadena. Y repetimos esquina. Con 4 puntos altos dobles. Dos cadenas y 4 puntos altos dobles. Hemos completado un lado. Tenemos que completar estos 3 que nos faltan aquí, igual que hemos hecho aquí. Entonces ahora continúa haciendo. Voy a hacer un lado más con vosotros para que os quede clarito. Aquí sería en un principio solo una cadena. En el primer espacio un punto alto. Ahora van 3 cadenas. En el siguiente espacio un punto alto. De nuevo 3 cadenas. En el siguiente espacio un punto alto. Y ya hemos llegado a la esquina. Hacemos una cadena nada más y volvemos a repetir la esquina con los 4 puntos altos dobles, 2 cadenas y 4 puntos altos dobles. ¿Vale? Voy a completarlo todo y aquí cuando lleguemos al final, pues simplemente esto es la tercera cadena, un punto deslizado y ya cerraríamos. Aquí tengo ya el granny completo.
Mirad, nos van quedando pues las 4 esquinas y 1, 2, 3 espacios. 4 espacios, perdón. 1, 2, 3, 4 espacios. Unos 2 a los lados más pequeñitos porque solo tenemos una cadena de separación, más estos 2 de los 3. Los que se utilizan para las uniones son estos 2 de 3 cadenas, más las esquinas. Entonces, nuestro granny va situado de esta manera. ¿Vale? Entonces, va unido a 4 esquinas del círculo. Y va unido, pues, por la primera unión sería aquí en esta esquina, la segunda unión sería, voy a retirar para que se vea bien, sin el fondo, la primera unión sería aquí, la segunda sería en el espacio de 3, la tercera en el espacio de 3 y ya la cuarta en la esquina. ¿Veis? Unión, unión, unión y unión. Este cuadradito me hace falta para colocar en medio del último círculo que me falta por terminar, para unir. Entonces, iría unido a este que ya tengo, dejándome 1 y uniéndolo a partir de aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces este no iría unido, iría 1, 2, 3 y 4 unido ahí. Y iría unido por este lado, 1, 2, 3 y 4 al círculo que voy a hacer ahora. Entonces, el círculo que voy a hacer ahora me unirá a este mandala, a este granny por este lado, más al granny del otro lado y el mandala del otro lado, para completar ya y cerrar. Lo que voy a hacer, porque estoy viendo que con el círculo que voy a hacer con vosotros puedo ir en la última vuelta uniéndolo tanto a este lado como al círculo, como al otro círculo, como al otro cuadrado, esa unión la puedo hacer perfecta con ese círculo, pero me faltaría unir a este, así que aquí voy a deshacer la última vuelta, incluso la anterior, para poder unir aquí y luego completar aquí. ¿Vale? Porque no, me quedaría sin poder unir esta parte. Podría unir esta, pero esta no. Entonces lo voy a hacer con vosotras. Entonces, cuando lo que tengamos que unir sea el cuadrado en vez del círculo a todo lo demás, como es en mi caso ahora, lo que me está pasando ahora, mirad, yo tengo aquí completado, hemos empezado aquí, pues he completado un lado, otro lado, y ahora en este tercer lado he hecho la esquina, solo he hecho el comienzo de la esquina, que son 4 puntos altos dobles, y ahora voy a hacer una cadena, dejo la esquina que tengo que dejar y me voy a la siguiente. Hago aquí un deslizado, hago la siguiente cadena que me faltaba para hacer la esquina completa, que son con 2 cadenas, y completo la esquina. Con los 4 puntos altos dobles. Hago una cadena, hago un punto alto y la siguiente unión me va ahora en el espacio que tengo que hacer de 3 cadenas. Entonces hago las 2 primeras, me voy a esta esquinita, la siguiente, la cojo así y deslizo. Hago la cadena que me falta para completar las 3 y me voy al siguiente espacio y hago el punto alto. Repito 1 y 2 cadenas, me voy a la siguiente esquina, hago un deslizado, hago la cadena que me falta, hago el punto alto que me falta aquí abajo, hago una cadena para completar la vuelta y completo media esquina con 4 puntos altos dobles. Esta ya es la esquina que me falta por unir
de las 4 esquinas de aquí abajo, ¿veis? Tengo ya 3, la cuarta. Son 2 cadenas lo que vienen ahora, pues hago una. Me voy a la última que me falta por unir. Deslizo. Hago la cadena que me falta y completo la esquina. Tres y 4. Y ahora ya me falta completar la vuelta de aquí del granny. Ya la unión la tengo hecha, la tengo completada con las 4, ¿veis? Con las 4 esquinas unidas y completo esta vuelta que era una cadena, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Uy, ahora me va a faltar hilo. Me va a faltar hilo porque, claro, aquí se ha llevado un poquito de las uniones. Bueno, yo ahora añadiré hilo para completar, pero aquí lo que me falta es las 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, punto alto, una cadena y aquí en la tercera cadena ya cerramos. ¿Vale? Ya añadí el hilillo que me faltó y he unido ahí ya en la cuarta esquina. Nos queda unido así. Pues ahora lo que me falta por hacer, ¿veis? Ya tengo los 4 granis que me hacen falta para una hilera, perdón. Para cada hilera redonda que tengamos que hacer, necesitamos 4 círculos y 4 granis. Yo tengo ya mis 4 granis aquí. Voy a hacer el último círculo y os repito, ¿dónde iría unido ese círculo? O sea que en la última vuelta yo ya tengo que empezar a unir porque va completamente, prácticamente unido, menos la parte de arriba. Entonces empezaré a unir de principio. Irá unido a este granny, aquí 4, aquí 3. Después me tendré que girar y unir al granny y completar en el otro círculo. Ya tenemos cerrada la cintura, la parte de arriba del todo. Así que vamos a hacer el último mandala que nos falta por hacer, de los 4. Empezamos haciendo un anillo mágico. He hecho aquí 2 cadenas para asegurarme bien. Hago 2 más, tengo 4 para empezar. En el círculo del comienzo tenemos que hacer 20 puntos altos dobles dentro del anillo mágico. Tengo uno hecho ya y ahora voy a ir haciendo hasta completar 20 puntos altos dobles. ¿Vale? Tenemos que tener 20. Tenemos 20 puntos altos dobles, cerramos el anillo mágico, nos vamos aquí a la última cadenita de estas 4 que hicimos al principio y hacemos un punto deslizado. La siguiente vuelta, la segunda, es esta, que va con puntos altos dobles y 3 cadenas de separación, saltándonos un punto. Entonces empezamos. Aquí subimos 1, 2, 3 para el primer punto alto doble. 1, 2, 3 para las cadenas de separación. Cogemos doble hebra, me salto el punto siguiente, que aquí tenemos que mirar muy bien, ¿vale? Porque tenemos las 3 cadenas, que sería el primer punto, este sería el siguiente y me tengo que ir al siguiente. Me salto un punto y hago un punto alto doble. Hago de nuevo 3 cadenas, salto un punto y en el siguiente punto alto doble. 3 cadenas, salto un punto y en el siguiente punto alto doble. Esta es la vuelta número 2. Y finalizo la vuelta con las 3 cadenas, subiendo 1, 2, 3 aquí, en de las 6 que teníamos al principio, y haciendo un deslizado. Entonces en esta vuelta, que aunque os quede así como un poquito, no os preocupéis que luego se estira bien. Nos tienen que quedar 10 huequecitos, 10 espacios. Nos vamos al primer espacio. Para la tercera vuelta vamos a hacer esta punta de aquí. Son 4 puntos altos dobles
3 cadenas. En el siguiente espacio 4 puntos altos dobles, 3 cadenas. Y nos vamos yendo y rellenando cada espacio. Estoy en el primer espacio, subo con 3 cadenas y hago. Ya tengo ahí un punto alto doble, hago el segundo y hago el tercero y el cuarto. Ya tengo los 4. Hago 3 cadenas y me voy al siguiente espacio. De nuevo 4 puntos altos dobles. Y 4. De nuevo 3 cadenas. De nuevo, siguiente espacio, 4 puntos altos dobles. Así vamos completando la vuelta. Completamos la vuelta con las 3 cadenas y subiendo aquí a la tercera cadena, punto deslizado. Tenemos 3 vueltas completas. La cuarta es esta de aquí y sería. Aquí subimos solo 2 cadenas, cojo hebra doble, me voy al siguiente punto. Hago el punto alto doble, pero no lo termino, doble hebra. Siguiente punto. Hago el punto alto doble, pero no lo termino. Y siguiente, igual, el punto alto doble, pero sin terminar. Tengo aquí 4 hebras, cierro, hago 1, 2, 3 cadenas. Cojo doble lazada y me voy al espacio y hago un punto alto doble. Solo uno. 3 cadenas. Doble lazada, igual. Estos 4 los tengo que ir haciendo sin completarlo. Llevo 2, 3, 4 sin completarlo y ahora lo cierro, hago 3 cadenas y hago en el espacio un punto alto doble. De nuevo 3 cadenas y de nuevo en cada grupito de 4 que tenemos aquí los trabajamos medios y los completamos. 3 cadenas, punto alto doble en el espacio, 3 cadenas y seguimos la vuelta entera así, que sería nuestra cuarta vuelta. Y aquí completo la vuelta, mis 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas y aquí donde iniciamos hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a empezar a trabajar 2 vueltas que serían las de los huequecitos, las de los arquitos, que es donde os digo que, bueno, la talla, igual la S solo hacéis una vuelta de esta que estoy haciendo, para la M serían 2, como hago yo, para la L haz 3, para la XL haz 4, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, para tanto la S como la M, las cadenas de separación serán 3, pero si vas subiendo de talla, pues por ejemplo, para la talla L que tienes que hacer 3 vueltas de estas de calado. Pues cuando llegues a la tercera vuelta que tengas que sumarle, no hagas con 3 cadenas de separación, haces con 4. Y si tienes que hacer una XL, la harás ya la cuarta vuelta, serán con 5 cadenas. Tendrás que ir sumando cadenas porque los espacios tienen que seguir siendo la misma cantidad, que hay un total de 40 espacios. Eso tiene que ser lo mismo, pero conforme vayamos creciendo te irán haciendo falta más cadenas. Vale, pues para la S son con 3 cadenas de separación, para la M son con 3 cadenas de separación, para la L ya cuando llegues a la tercera vuelta es cuando sumas una cadena y para la XL sumas 2 cadenas, ¿vale? Espero que lo hayas entendido. Bueno, S y M tal como lo estoy haciendo yo, pero con la diferencia de que S es una vuelta, M son 2. Aquí subimos con 1, 2, 3 cadenas, ¿vale? Y ahora, que sería como el primer punto alto, y hacemos de nuevo 1, 2, 3 cadenas, que son las de separación. Cojo hebra y aquí en este primer espacio hago un punto alto. Hago de nuevo 3 cadenas. En el punto alto doble hago un punto alto. 3 cadenas. En el espacio hago un punto alto.
3 cadenas. En el grupito de 4 puntos altos unidos cerrados juntos hacemos un punto alto. 3 cadenas. Espacio, punto alto, 3 cadenas. Punto alto doble, punto alto, 3 cadenas. Espacio, punto alto, 3 cadenas. Y en el grupito, punto alto. Entonces la vuelta entera sería así. Nos van a quedar muchos huequecitos. Daros cuenta que ahora iría 3 cadenas, punto alto aquí, 3 cadenas, punto alto de nuevo aquí, 3 cadenas, punto alto en el espacio, 3 cadenas, punto alto aquí. Entonces nos va quedando desde grupo de 4 y grupo de 4 van 1, 2, 3 y 4 espacios para que más o menos os orientéis, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. Vale, pues así la vuelta entera. Entonces aquí para completar la vuelta, mira, he hecho mi último punto alto, tendré que hacer ahora 3 cadenas y cerrar la vuelta aquí en la tercera cadena. Pues vamos a hacer solo una, cogemos hebra y hacemos un punto alto aquí en la tercera cadena. Cuento 3 y hago un punto alto. De esta forma me quedo en el centro de uno de los anillitos, del último anillito que hemos hecho. Tenemos que empezar a trabajar desde ahí, desde el centro. Y tenemos un total de 40 anillitos. Vamos a repetir esos 40 anillitos subiendo con 3 cadenas para hacer un primer punto alto, 3 cadenas de separación y me voy al siguiente espacio, hago un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto alto, 3 cadenas, siguiente espacio, punto alto. Así vamos trabajando toda la vuelta hasta completar que tengamos de nuevo 40 anillitos. Y aquí ya completamos la vuelta haciendo igual que antes, una cadena. Cojo hebra, cuento y la tercera cadena del primer arquito que hicimos, vamos a hacer un punto alto para quedarnos en el centro. Y volvemos a tener 40 espacios. Y ahora comienza la última vuelta, esta sería la número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que vas a hacer una talla L, tienes que ser una 7, y aquí es donde os digo que esta siguiente vuelta, por ejemplo, para una talla L, no la hagáis con 3 cadenas, la tenéis que hacer con 4, ¿vale? Ahora, la última vuelta es esta de las esquinitas que ya vamos a ir uniendo a la vez. Entonces, las esquinas se trabajan de esta manera. Mira, aquí estamos en el primer espacio y ahí lo que vamos a hacer es una cadena y dentro un punto bajo, porque entre esquina y esquina van puntos bajos. Entonces, para hacer la primera esquina me voy al siguiente, cojo doble hebra y hago 4 puntos altos dobles. 3 y 4. Hago 2 cadenas, de nuevo en el mismo sitio, en el mismo espacio, hago 4 puntos altos dobles. He completado la primera esquina y ahora me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. En el siguiente espacio vuelvo a hacer esquina. 2, 3 y 4. Aquí tendría que hacer 2 cadenas y de nuevo 4, pero voy a empezar ya a unir. Si no tenéis ninguno hecho y este es el primero que estoy haciendo, pues no tenéis que unir a ningún lado, pero si ya tenéis al menos uno hecho, ya empezáis a unir. Entonces aquí voy a empezar a unir. Por ejemplo, así. Voy a empezar, que sé que aquí son 4, 1, 2, 3 y 4. Hago una cadena para hacer la primera cadena de la esquina. Deslizo. Hago otra cadena y ya me voy de nuevo al que estoy haciendo para completar la esquina con 4 puntos altos dobles.
me voy al espacio y llego al punto bajo. Me voy al siguiente y empiezo a hacer la esquina. Cuatro. Hago una cadena. Me voy aquí y veo dónde tengo que enlazar, que sería, tengo aquí 4 espacios, pues utilizamos los 2 del centro. Me voy a este primero, hago un deslizado, la cadena que me falta y de nuevo vuelvo al mandala que estoy haciendo para completar la esquina que estamos trabajando. 2, 3, 4, siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, de nuevo esquina. 2, 3, 4, cadena. Me vuelvo aquí, localizo donde tengo que unir. Que es en este siguiente espacio, deslizo. Hago la cadena que me falta. Y me vuelvo para completar la esquina. Uy, quiero hacerlo tan rápido que se me escapa. 3 y 4. Siguiente espacio, punto bajo, siguiente espacio, la mitad de una esquina. Hago una cadena. Y ya, por ejemplo, aquí, pues como la unión, ya llevo 3 unidos, el cuarto sería aquí en la esquina del granny. Me voy. Pero no me voy a ir a la esquina, me voy al puntito este que está aquí en el centro de las 2 esquinas para poderme enlazar a los 2 lados, a las 2 esquinas, digamos. Entonces me voy aquí al centro y deslizo. Y hago una cadena. Y me vuelvo. Y completo la esquinita. Con los 4. Aquí hago un punto bajo. Vuelvo a empezar otra esquina. Hago una cadena. Pues, ¿dónde tengo que enlazar ahora? Tengo los 4 de aquí. De este lado van 3, pero ya uno es este mismo. ¿Veis? Entonces me faltan por unir 2. Aquí sería el primero de los 2 que me faltan. Hago la cadena y me vuelvo para completar. Punto bajo. Empiezo otra esquina. Cadena. Y aquí.
deslizo, hago una cadena y me vuelvo para completar. Tengo los 4, me desplazo al siguiente espacio, hago el punto bajo. Bueno, y aquí tengo ya que parar y mirar cómo voy, porque ya tengo unido de este lado. Tengo unido de este lado mis 4, 1, 2, 3, 4, y mis 3 que se comparte del de abajo con el de arriba, ¿veis? Está aquí en la esquinita, 1, 2, 3. O sea que hacemos los 4 y luego 2 más. En total son 6 aquí. Y ahora tengo ya 4 unidos. 1, 2, 3 y el que estoy uniendo. Y me tengo que girar aquí para unir el del primero, el del principio y el del final. ¿Dónde va unido? Pues mira, a ver cómo lo pongo. A ver cómo lo pongo para saberlo bien. Porque ahora lo voy a volver así. Y lo voy a girar aquí. Para localizar cuál es el punto, la esquina donde tengo que empezar a unir. Mira, aquí sería, pues ahora tengo que trabajar unas cuantas esquinas sin unir, que son las de la parte de arriba, y luego tener en cuenta aquí cuántas me dejo arriba. Entonces, mira, como ya está aquí, se está viendo, aquí arriba, las que yo dejo de los demás, pues este está cogido, pues hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sin unir, y en el 8 es donde uno. ¿Veis? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 empiezo a unir. Así que ahora voy a hacer 8 esquinas aquí sin unir. 8 no, 7. En el 8 es donde unimos. Así que ya simplemente hago la esquina, he completado la esquina y ya me voy al siguiente espacio, punto bajo. Al siguiente espacio, esquina, siguiente espacio, punto bajo. Así vamos a tener 7 esquinas sin unir. Tengo las 7 esquinas sin unir y ahora he hecho la octava media esquina aquí. Voy a buscar en este granny del otro lado, ¿veis? Yo he girado ya, yo estoy haciendo aquí, lo estoy trabajando por el derecho, aunque veáis aquí el revés, estoy haciendo el mandala, perdón, por el derecho. Lo que pasa que me tengo que buscar el primer granny que hice, que está aquí, y girarlo así para poderlo pillar por el derecho. Pero antes tengo que contar en la misma esquina para hacer la unión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 es este. Ahí hago un punto deslizado, pero antes tengo que hacer una cadena, perdón, una cadena. Un punto deslizado y otra cadena. Me vuelvo al que estoy haciendo. Para completar la esquina. La he completado
y me voy al espacio, hago un punto bajo, empiezo otra esquina y 4. Hago la cadena, tengo que buscar otra vez donde me tengo que unir aquí, en el siguiente, en la siguiente esquina. Del otro lado hago el deslizado, hago una cadena. Completo. Punto bajo, siguiente esquina. En los mandalas eran 3 uniones, así que ya voy a hacer he hecho 2, voy a hacer la última. Verás cómo nos va a coincidir bien. Tengo 3 y 4. La cadena. Vuelvo aquí. Mira, tengo el círculo, ¿eh? Es que no lo puedo poner para que lo veáis mejor. Pues claro, el tercero es aquí, justo donde tengo ya la unión del granny con el circulito. ¿Veis? Tenemos 2, el tercero aquí. O sea que cojo aquí en medio. Hago la cadena y completo la esquina que estaba trabajando. Hago el punto bajo, empiezo otra esquina. Hago una cadena, me vuelvo aquí donde estoy haciendo las uniones y ahora ya tengo que unir aquí. Tengo que unir. Sería aquí, aquí y aquí. Entonces este iría de los 4 espacios que tengo aquí en este y el siguiente iría en este. Ahora me toca coger aquí. Deslizo, hago una cadena. Completo la esquina. Punto bajo, empiezo otra esquina. Hago una cadena, vuelvo y engancho en el siguiente espacio del granny. La cadena. Completamos la esquina que estábamos trabajando. Hago el punto bajo, empiezo la siguiente esquina. Este vídeo me va a salir largo, pero es que es inevitable, porque necesito explicaros al menos este comienzo bien y luego ya sería repetir. Pero que sepáis cómo se hacen bien las uniones, además de las piezas.
Y ahora ya me falta la última conexión que va ya a la esquina del granny. Hago la cadena y completo. Hago el punto bajo. No, ya no tengo que hacer punto bajo. Hemos llegado justo ya al final. Hemos unido todo y ya hemos llegado aquí al punto bajo que hicimos al inicio. Así que ya, justo ahí hago una cadena y corto. Y hemos unido todo el contorno ya en círculo. Tengo que alejar la cámara un momento. Aquí es donde hemos terminado ya de unir la pieza, ¿veis? Y esto ya es que está todo conectado, está en círculo conectado. Esta sería como nuestra medida de cintura, lo que nos va a la parte de adelante. Vamos a situarlo bien. Sería un mandala, luego va a los lados mandala, mandala, y en la parte de atrás, de nuevo en el centro, el mandala. ¿Veis? Tenemos 4 en total. 2 para delantero, 2 para los lados. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues a partir de aquí, vamos haciendo aquí abajo, justo en este espacio, justo debajo del mandala, va otro mandala que va conectado al granny, al mandala y al granny. Y vamos haciendo, me voy al siguiente, igual. Aquí ahora mismo tendría que hacer una hilera entera de 4 mandalas y de 4 grannies que los iremos colocando a la vez cuando trabajemos el mandala. Conectamos ahí y conectamos a los grannies que van justo debajo de los mandalas, ¿veis? O sea que tenemos que hacer 4 conectando con 4. Yo tendría ya los 4 preparados de los grannies. Voy a preparar ya los 4 para tenerlos aquí abajo, listos para cuando haga el mandala ir uniendo ahí. Y además al granny. Que lo ves mucha complicación así, pues ve haciendo lo que pertenece ahora, que es el mandala, lo unes aquí, y luego independientemente haces el granny y lo unes al mandala, que también se puede hacer, ya lo expliqué aquí. Vale, pues vamos a ir haciendo otra hilera más de 4 y 4, porque a partir de ahí tendremos una largura donde empieza la apertura, y ahora os explico, cuando ya hayamos hecho esa hilera, cómo hacemos lo de la apertura. Completaremos para el largo que necesitemos, pues yo me imagino que un total de otras 2 más serían la que tenemos hecha. Otra más, empezamos con la apertura y 2 más de hilera, de esta forma, ¿vale? Con lo que son de mandalas 4 y 4, 8, y serían 16 en total, porque son otros 8 después. 16 mandalas, 16 granny en total. Y cuando ya acabemos, pues tendremos que ajustar la cinturilla y tendremos que también antes hacer medio granny aquí para que nos quede aquí recto. Voy avanzando, como os digo, haciendo ahora de momento 4 mandalas, 4 granny.